Hola a todos, que el Señor les bendiga. El día de hoy me gustaría hablar en esta sección que se llama Crónicas de una vida con respecto a momentos, ocasiones que han sido determinantes, ¿verdad? En la vida personal, ciertamente mía, ¿verdad? Eh, y me gustaría en esta hora compartir primeramente a los que no me conocen. Mi nombre es Ismael Robles Burgos. Y hace unos años atrás tuve un accidente de auto muy fuerte, adquirí una discapacidad, se me quebraron las cervicales y derivado de ello tengo lesión medular. Pero en el transcurso de todo este proceso son muchas cosas las que me gustaría compartir con ustedes. Porque ciertamente, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a aquellas personas que también necesitan ser consoladas. Y en esa consolación que he encontrado en Cristo, la pregunta sería, ¿cómo es de que el tener a Cristo causa la diferencia en un determinado proceso, ya sea enfermedad, ya sea problemas económicos, familiares, sociales, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo hace la diferencia? Pero eso me llevaría primeramente a retomarme a los orígenes, ¿verdad? ¿Cómo es de que nosotros tenemos la dicha de poder habernos encontrado con Cristo? Y eso primeramente, ¿verdad? Me posiciona en el tiempo de mi etapa en la juventud, porque hace unos años atrás mi papá, que hoy ya no está con nosotros sino con el Señor, él se vio muy enfermo. Y entonces, derivado de la enfermedad, pues mi familia empezó a buscar de Dios. Y es que muchas veces Dios utiliza la enfermedad o los problemas para poder hablar a nuestras vidas. Y empezaron a escuchar el Evangelio. Probablemente nosotros con mis hermanos teníamos como unos, ¿qué será? Yo tenía como unos 10 años aproximadamente. Entonces yo no tengo unos recuerdos de haber ido pues a la iglesia tradicional que le llaman, ¿verdad? En este caso la iglesia católica, sino que desde muy jóvenes nosotros empezamos a asistir a una iglesia. Yo les decía a mi papá, que no está ahora, él empezó a escuchar, mi mamá empezó a escuchar, y llegó el momento en que empezamos a congregarnos, ¿verdad? Y créeme que ciertamente en esa etapa pues yo no alcanzaba a discernir el mensaje del Evangelio, la necesidad de Jesús, por qué estamos aquí, o tiene lógica creer en Jesús, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo dar gracias a Dios es que en ese transcurso, que será como de los 10 años hasta la etapa de la adolescencia, la juventud, pues escuchamos, participamos en las actividades de la iglesia que trabajaban con nosotros como jóvenes, por ejemplo, las lecturas los miércoles, los cultos juveniles los días sábado, por ejemplo, ir a las reuniones. Me acuerdo que muchos de nosotros nos gustaba el fútbol y que íbamos a la cáscara en las tardes y después a las carreras llegábamos, ¿verdad? A los cultos que empezaban 6:30, horario de México, y tal vez en esa etapa uno no alcanza a entender, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios no regresa vacía, la palabra de Dios se va sembrando en los corazones de cada uno de nosotros. Y bueno, ahora con todo esto que ha sucedido, que comentaba al principio, pues yo le doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque si tal vez en ese momento no alcanzaba a entender o no alcanzaba a tener convicciones fuertes con respecto a la necesidad de Jesús como Señor, como Salvador, como mediador, como Redentor, pues todo ese conocimiento pues se fue guardando en el corazón, ¿verdad? Y como dicen, la palabra de Dios no regresa vacía. Y ciertamente a veces cometemos el error de creer que andamos bien, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero pudiera ser que estamos distantes. Pero ahora bien, siempre está ese granito, esa espinita de la palabra de Dios que fue sembrada en nosotros. Y retomándolo o relacionándolo con lo que yo comentaba, ¿verdad? Al momento presente,
cuando se suscita pues el accidente y ahora los años que he pasado con la discapacidad, pues puedo yo encontrar que Dios fue preparando el camino para que al tiempo presente 2025 y el tiempo presente que empezó esto del accidente que fue en 2018, pues pudiera yo tener esperanza. Ahora, yo te mentiría si te dijera, no lloré, no me enojé, lo acepté, lo reconocí. No, fue un proceso, pero gracias a Dios fue que utilizó lo que les comentaba que sucedió con mi padre, que empezaron a escuchar, derivado de ello, mi mamá y nosotros, y empezamos a asistir a la iglesia y a conocer más del Evangelio y más de Jesús, y cómo ahora después puede uno mirar hacia el pasado y darse cuenta que Dios es fiel, que Jesucristo fue preparando todo con un propósito mayor al que tal vez yo tenía como profesionista o como joven o como universitario. Pero los planes de Dios, los propósitos de Dios, tal vez no son como los nuestros, pero son mejores. La Biblia dice, mis mandamientos no son gravosos. Así que en su misericordia, ¿verdad? Me gustaría poder compartir desde lo que he pasado, desde las vivencias, desde la juventud, ¿verdad? Diferentes puntos que espero sean de bendición, que espero puedan motivarte también para poder, si eres hijo, corresponder con buena voluntad a seguir a Cristo. Si eres padre, dedicar tiempo en instruir a tu hijo en el camino de la fe, porque es tu obligación y tu responsabilidad. Y si ya eres miembro de una iglesia y estás pasando algo malo, motivarte a que tengas fe. Cristo es la solución, Cristo tiene el control, y derivado de ello nosotros podemos descansar en aquel que tiene control de todas las cosas, y que el Señor bendiga su palabra.